Estamos con el doctor Carlos Schaeffer en su consultorio, ya que estamos renovando el certificado de aislamiento preventivo, y vamos a consultarlo sobre este tema que hoy es lo que más charla o lo que más se comenta en la opinión pública, que es justamente la pandemia del coronavirus y cómo se está trabajando desde CASBAS en cuanto al sistema de salud, según su punto de vista. Hola, buen día a vos y toda tu audiencia. Bueno, sí, se está trabajando por el momento en lo que es prevención. Se viene trabajando desde el momento que se desató esta pandemia y que tuvimos los primeros casos que llegaron al país de personas extranjeras, es decir, argentinos que estaban en el exterior. Se comenzó a trabajar en lo que es prevención. La gente lo ha tomado realmente con mucha seriedad a este problema. Y bueno, y se vienen tomando estas medidas que son, como es de público conocimiento, la principal, el aislamiento social y preventivo que se ha dictado a través del gobierno de la nación, que si bien, bueno, muchas veces parece ser un poco molesto, es sumamente necesario. Nosotros hoy estamos cursando prácticamente un mes desde que se registró el primer caso de coronavirus en nuestro país, y a la realidad estamos viendo en los datos estadísticos que no ha habido una importante cantidad de personas infectadas. Y por otro lado, los casos que han sido fatales, realmente el número, si bien no es digamos importante, viene siendo realmente muy bien controlado tras las medidas que ha tomado el gobierno de la nación y los gobiernos de provincia y municipal. Aquí había un caso en observación cerca de nuestra localidad y gracias a Dios no estaba afectada esa persona, ¿no? Sí, fue un primer caso sospechoso que tuvimos dentro del distrito de Guaminí, en la zona de Casbah, una zona rural de Casbah, pero ya fue descartado, así que por el momento, es decir, solamente tengo entendido que hay gente en aislamiento social por haber venido de zonas donde el virus estaba circulando. Porque en estas comunidades chicas el hecho de que se exista un primer caso, eso generará un cierto temor, agudizará el temor que ya de por sí la población tiene, ¿no?, sobre este tema. Sí, sí, justamente lo que tenemos que evitar es el miedo, que Claro. no haya miedo en la gente, es decir, esperemos no tener casos, pero llegado el momento, si hay casos de infectados, vamos a tener que convivir con ellos, vamos a tener que tener las medidas de prevención, el aislamiento, el distanciamiento con esas personas, pero no tenemos que entrar en pánico. Imagínate que nosotros que somos los trabajadores del equipo de salud, Son los que más expuestos están. somos los que más expuestos estamos. Si uno mira las noticias, hay colegas de países como Italia o España, y sin ir más lejos, en el día de ayer hubo dos colegas argentinos, dos doctoras, dos médicas argentinas que fallecieron producto de esta pandemia. No podemos entrar en pánico, nosotros sabemos que somos la primer barrera a tener en cuenta para defendernos de este virus. Y bueno, y tenemos que trabajar siempre y cuando con todas las medidas de prevención. La semana pasada hemos tenido una importante reunión en el hospital con la directora de salud, la doctora Suárez, quienes ha dictado las medidas a llevar a cabo en cada uno de los hospitales, y especialmente en el hospital nuestro acá de Casbah, cómo se va a trabajar, cuáles son las medidas digamos, de aislamiento, cuáles son las medidas preventivas y todo el equipamiento que se está llevando a cabo para que justamente proteger a todos los trabajadores de la salud. Si tuviera que enviarle o decirle a la gente, a la audiencia, un mensaje esperanzador y un mensaje que le dé ánimo, ¿qué podría expresarle? Bueno, que uno dice, todo pasa, esto también va a pasar, seguramente que no va a ser breve, va a ser bastante prolongado en el tiempo. Nosotros estamos entrando en la época de frío, estamos comenzando el otoño, y cuando quieramos acordar vamos a entrar en invierno, es decir, son justamente estos 4 a 6 meses en los cuales sabemos que todas las patologías, todas las enfermedades respiratorias se hacen más frecuentes, sin ir más lejos, la gripe.
O sea que tengamos paciencia, que esto va a ser largo, pero que va a pasar y que tenemos que estar lo más prevenidos y unidos que siempre. ¿Sí? Tenemos que estar justamente tomando todas las medidas de prevención. La medida de prevención de quedarse en la casa, del aislamiento, del lavado de manos, de la ventilación y aireación de los ambientes, eso es fundamental, ya que creo que en estos días se va a comenzar también a vacunar con la vacuna antigripal, así que quienes sean todos los grupos de riesgo van a tener prioridad para vacunarse, pero es una medida que deberíamos tenerlas todos en cuenta, que la vacuna de la gripe va a ser sumamente importante que se le apliquen todas las personas. Así que bueno, a tener esas recomendaciones, que se queden en su casa, porque nosotros los que componemos el equipo de salud no nos podemos quedar, tenemos que salir justamente a trabajar, en este caso más que nunca, así que eso nos va a hacer bien a todos, y nos va a ayudar para salir adelante de esta pandemia. Muchísimas gracias, continuamos en Visión Alternativa.